espacio, un café en el IES, en la mañana de hoy, a tratar un tema de mucha relevancia y vigencia para nuestro día a día. Un tema que sin duda, más que preocuparnos, debería ocuparnos como sociedad, y no es otro que el de la violencia autoinfligida, pero vista, planteada desde las fuentes de información. Quiero comenzar primero a hacer una breve descripción de lo que es la violencia autoinfligida, que se define como cualquier comportamiento en el que una persona se cause daño a sí misma de forma intencional. Esto incluye actos como autolesiones y los intentos de suicidio. El tema es muy serio y complejo y requiere atención y apoyo tanto a nivel individual como comunitario. Si conocemos, si tenemos la idea de que alguien pueda estar atravesando por una situación que lo lleve a aplicarse alguna de estas formas de lesión, pues uno busca la manera de ayudarlo y de dar un paso adelante en esa materia. Cuando hablamos de la violencia autoinfligida en Venezuela, ha sido un tema preocupante, específicamente en los últimos años. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, ha habido un aumento en los casos de suicidio y autolesiones, particularmente durante la pandemia. Los factores de riesgo más comunes incluyen lo que son los problemas mentales, los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad y, bueno, fundamentalmente ya el profesor seguro nos va a mencionar algo más al respecto. Específicamente en el estado Mérida se ha observado un incremento significativo de los casos de violencia autoinfligida entre el año 2010 y 2022, afectando principalmente a hombres adultos, jóvenes y adolescentes. Hay un tema importante que creo que es el que hoy nos va a ocupar acá, que es la falta de información, la falta de cifras oficiales sobre un tema tan relevante como este. Y otras preguntas que podríamos responder a partir de esta conversación que va a tener el profesor Gustavo con nosotros es el impacto en términos demográficos que esto implica, a qué grupos en edades, de género, la ubicación en el país, y cuál es la tendencia de las cifras que desde el Observatorio Venezolano de Violencia nos pueda brindar. Para ello, hoy nos acompaña el profesor Gustavo Páez. Él es geógrafo egresado de la Universidad de los Andes en el año 2006, magíster en ordenación del territorio y ambiente en la Universidad de los Andes en el 2010, especialista en análisis demográfico en Costa Rica 2016, profesor titular de la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes en el área de Demografía y Geografía de la Población, profesor en la Maestría de Ordenación y Territorio Ambiental en la Maestría de Desarrollo Urbano y Local de la Universidad de los Andes, investigador del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida, Venezuela, investigador invitado del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Sus líneas de investigación se centran en estudiar el comportamiento temporal y espacial de la mortalidad diferencial en Venezuela, así como la violencia interpersonal y autoinfligida en países con énfasis en el estado Mérida. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas tanto a nivel nacional como internacional y es autor de un libro titulado Demografía, Indicadores y Principales Métodos en el año 2018, así como de varios capítulos publicados en libros vinculados con la temática de la violencia, Los nuevos rostros de la violencia en el año 2019 y Tanatopolítica de Venezuela en el año 2022. Entre otros, además de ser autor de varios capítulos, ha fungido como revisor editor Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela en el año 2023, cuando ellas agreden en el año 2023, y la gobernanza criminal y el Estado en el año 2023. En el año 2013, el Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes le confirió la condecoración
Dr. Rafael Chueco Poyoli en su tercera clase por trayectoria docente y de investigación. Además ha recibido el reconocimiento del programa de estímulo de investigador e innovador PEI del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología ONCIP del 2013, 2014, 2015, 2016, del PEI ULA 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y del programa de estímulo docente de la Universidad Dr. María Martí González, el PET 2017, 2018, 2020 y 2021. Profesor, bienvenido a este espacio. Es un placer compartir con usted y escuchar lo que con mucho conocimiento usted tiene para compartir con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. La violencia autoinfligida tiene que ver precisamente con eso, cuando una persona busca agredirse, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista mental. De allí que la violencia autoinfligida, que es uno de los tantos rostros que tiene la violencia, porque son muchas caras que tiene la violencia, esto es solo un tipo, abarca desde la ideación suicida, y ahí nos hacemos daño, pero mentalmente o psicológicamente, sin usar la fuerza. También está relacionado con la amenaza suicida, con los intentos de suicidio y por supuesto con el suicidio si se llega a consumar. Pero también allí se engloba, usted lo mencionaba, lo que son las autolesiones que no necesariamente conducen al suicidio o que no necesariamente las personas tienen intención de quitarse la vida, sino de autoagredirse por algunos motivos. Entre ellos a veces es por querer llamar la atención, en algunos casos, no todos necesariamente. Entonces, la violencia autoinfligida engloba todos esos aspectos. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Que como sabemos, desde hace unos cuantos años para acá, las últimas 2 décadas, sistemáticamente no conocemos cifras oficiales públicas, no solamente en materia de violencia, sino de todo tipo de variables, indicadores sociales, económicos, ambientales, etcétera, etcétera. Y las pocas estadísticas que conocemos, digamos que o están maquilladas o sencillamente algunas que surgen a conveniencia de ciertos grupos. Entonces, uno no sabe si esas estadísticas realmente están mostrando la realidad o se aproximan medianamente a la realidad imperante en una problemática dada. De allí que hemos, en el complemento del título, decidí denominarlo como tendencias y contrastes entre fuentes de información, porque ya veremos que se puede recurrir a diferentes fuentes para tratar de triangular, de comparar y poco dilucidar por dónde va el asunto, ¿sí? Cuáles son esas tendencias principales de este tipo de violencia en Venezuela y si debemos preocuparnos o no debemos preocuparnos. Ahora bien, dividir la presentación según los distintos tipos de fuentes de información de las cuales nos valemos dentro del seno del Observatorio Venezolano de Violencia para estudiar este tema, ¿no? Un poco también para, comentaba hace un rato a la profesora, que pocas personas, pero a fin de cuentas se respeta por supuesto lo que opinan, mas no se comparte. Algunas personas tienden a decir que nosotros como observatorio, como profesores e investigadores, nos valemos solo de una fuente, y eso es totalmente falso. Siempre insisto a los medios de comunicación, cuando ofrezco una entrevista, que nosotros nos valemos de varias fuentes. Lo que ocurre es que en el caso particular de los medios de comunicación, que es una de las fuentes que vamos a ver, eso es constante a lo largo del año. Todos los días salen noticias, ¿sí? Entonces uno puede hacer lo que se llama el monitoreo de esa fuente de información, distinto a las cifras oficiales que están desactualizadas, distinto a las cifras internacionales que cada cierto tiempo ofrecen otra oportunidad, otra ventana para estudiar este tema, distinto a los informantes clave que mensualmente, si conocen casos, nos suministran información. Entonces, cada fuente tiene su dinámica, su periodicidad, sus características. Entonces, claro, algunos para desmeritar un poco, o quizás lo que conversábamos hace un rato, a lo mejor para autocensurarse, o no sé qué otros motivos tendrán, señalan que solo nos basamos en una fuente. Y esta presentación, pues, va, digamos, a quitar ese pensamiento que tienen algunas personas, entre eso sobre todo unos psiquiatras. Entonces, a nivel de cifras oficiales públicas, nosotros hemos hecho una estimación, algunos cálculos con base a las cifras más actualizadas que tiene el Ministerio de Salud.
que por cierto, cuando uno se va a la página, hasta hace año y medio uno podía descargar toda la información y eso lo quitaba. Las razones, cualquiera puede pensar múltiples razones, pero nosotros, bueno, como constantemente uno tiene que lidiar con estos temas, uno descarga la información antes de que la quite. Bien, ¿qué vamos a resaltar de acá? Yo sé que las letras son muy pequeñas, pero voy a destacar acá lo más importante. Esto que observan acá son dos capturas en pantalla que, como le indica arriba, del anuario de mortalidad 2014 y el anuario del 2016. Los dos últimos anuarios conocidos públicamente, ¿sí? El del 2015 desconocemos por qué hay un vacío. Nunca se publicó. Ahora, ¿qué es lo interesante acá de destacar? En aquel rectángulo que ustedes ven allí está la información de homicidios y suicidios de Venezuela, al igual que en este otro rectángulo que está acá. Y lo que están observando en estos captures son las principales causas de muerte de los venezolanos. O sea, ahí están ordenadas desde la primera, que son las enfermedades del corazón, la segunda, que es el cáncer en sus diferentes tipos, la tercera, que es la diabetes, después siguen allí las enfermedades cerebrovasculares y en quinto lugar, para el año 2014, estaban los suicidios y los homicidios, que son muertes violentas o por causas externas, como se conoce. ¿Qué pasa para el 2016? Bueno, es evidente, y la flecha me indica, los suicidios y los homicidios subieron 2 peldaños en Venezuela. Para nadie es un secreto, y las propias cifras oficiales públicas lo revelan, que el año 2016 y 2017 están entre los más violentos de toda la historia republicana del país. No existen valores más elevados que los registrados para esos años, al menos de los registrados conocidos, ¿sí? Entonces ya esto enciende las alarmas. ¿Por qué? La gran pregunta que uno se hace es ¿por qué escalaron 2 puestos los suicidios y los homicidios? Por cifras oficiales públicas, incluso sin procesar, o sea, procesada por ellos, pero todavía no procesada por nosotros. Ya vamos a ver a qué me refiero. Esto que está acá en óvalos son los números absolutos solo de suicidios, de un poco más de 500 casos conocidos en el 2014 a cerca de 850 en el 2016. Ahora debo destacar algo, estos son casos de suicidio comprobados por las autoridades como tal, ¿sí? Que entran en investigación por el CNCPC y determinan que la causa fue un suicidio, pero no se está contabilizando allí algo que se llama las muertes de intención no determinada, que ya vamos a ver a continuación. Entonces ya por cifras oficiales empieza a encenderse la alarma y aun cuando están desactualizadas, ya nos están diciendo que Venezuela para ese momento, en efecto, la tendencia era el incremento de los suicidios. Cuando nosotros hicimos el primer estudio, que lo arrancamos a finales del 2018 y se expuso en junio del 2020, estas cifras no existían. Y 2014 todavía no había salido ese anuario. Y ya nuestras estimaciones indirectas apuntaban a un aumento de los suicidios. Esto nos permite corroborar que en efecto así es. Siguiendo con esos 2 anuarios, 2014 y 2016, ¿qué otra cosa nos revela? Cuando, fíjense, vemos las cifras por entidades, allí no están ordenadas, están en orden alfabético, y bueno, el Distrito Capital que siempre se destaca en primer lugar. Fíjense que de las 23 entidades más el Distrito Capital, en 15 aumentaron los casos, o sea, mucho más del 50% del país. Insisto, estos son solo los casos comprobados por las autoridades. No estamos incluyendo aquella cifra negra o gris de las muertes de intención no determinada, que ya voy a explicar a qué se refiere. Entonces, más de la mitad del país aumentaron las tasas de suicidios. Ahora, ¿a qué se refieren esas muertes de intención no determinada? Se refieren a aquellas muertes donde las autoridades médico-legales no tienen suficientes elementos de juicio o probatorios para decir si una muerte violenta se trató de un suicidio, de un homicidio o de un accidente de todo tipo o de otra causa de muerte. Entonces son esas muertes que entran en investigación forense, que tienen una interrogante y que empiezan a multar esa categoría estadística que se llama muerte de intención no determinada, una categoría estadística mundial apegada a la clasificación internacional sobre enfermedades y causas de muerte de la OMS.
¿Cuál es el problema allí? En el gráfico de la izquierda pueden ver cómo en Venezuela desde el año 95 hasta el año 2016 se ha venido incrementando el valor de alrededor de 2.000, creo que 2.700, dice 2.700. Ajá, un poco más de 2.700 muertes de intención no determinada, pasando a más de 10.000 en el año 2016. Eso significa un 281% en ese lapso. Entonces, la pregunta que surge acá es ¿por qué se vienen incrementando las muertes de intención no determinada? Es decir, ¿por qué cada año en Venezuela quedan más muertes, sin esclarecimiento policial? Algo está pasando allí, porque eso no refleja una pérdida en la calidad de las estadísticas, desde el punto de vista de la mortalidad. Nos abulta esa cifra negra y entonces nos conduce a subestimar suicidios, homicidios u otra causa de muerte violenta. O sea, hay que tener cuidado cuando se analizan las cifras de suicidios solamente en los casos comprobados por las autoridades, porque estos que están acá en estudios forenses, mientras no se determine la causa, allí hay potenciales casos de suicidio. En el gráfico de la derecha pueden ver que nosotros estimamos un subregistro de suicidios en Venezuela. De igual manera, pueden ver que a pesar de que hay una cierta caída en el año 2000, luego hay una tendencia clara, fluctuante al aumento. El promedio de subregistros que estimamos para Venezuela en todo este periodo es alrededor de 46,9%. O sea que casi 47% de los suicidios que ocurren en el país no quedan registrados como tal. Y en el periodo más cercano acá está alrededor del 50%, porque bueno, donde están los mayores. O sea, la mitad de los suicidios en Venezuela no quedan registrados. Imagínense ustedes el tamaño de su registro que tenemos. Debo indicar que la misma OMS ofrece datos de que esta causa de muerte en términos generales en el mundo, en la mayoría de los países, es muy mal registrada. Tiene sus registros importantes. Venezuela no es la excepción y sobre todo en estos tiempos donde no se le presta atención a las estadísticas, donde no se le inyectan recursos a las estadísticas porque revelan este tipo de realidad que a ciertas autoridades no les gusta o sencillamente no les conviene. Y fíjense que esto no es realmente una casualidad, sino una causalidad para nosotros de que justamente después del año 2013, cuando inicia la emergencia humanitaria compleja en el país, comienza entonces a apuntar este indicador en negativo. Y no solamente este indicador, es que sabemos que hay muchos otros indicadores: aumento de la pobreza, aumento de la inmigración, disminución de la esperanza de vida, aumento de la mortalidad infantil, aumento de la inseguridad alimentaria, aumento de la desigualdad social, y paren de contar todas las cosas que han revelado diferentes estudios, entre ellos, y por citar uno solo, el proyecto en COVID, que es bastante emblemático, solo por citar uno de ellos. Eso es lo que nos dicen las cifras públicas desactualizadas, pero fíjense que encienden las alarmas. ¿Qué nos dicen ahora las cifras oficiales pero no públicas? Acá hicimos cálculos, pero con base de datos de expedientes policiales, que como le indicaba la profesora, tras cámaras, mucho antes de arrancar, son esas cifras que uno logra encontrar, como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa, con contactos, con amigos, y en otros casos hay gente que hasta cobra, incluso para uno poder acceder a unas cifras que por ley deberíamos acceder. Bueno, 2023, ¿qué nos dice 2023? Nosotros estimamos que en Venezuela probablemente ocurrieron un poco más de 2.300 casos de muertes por suicidio. Eso es una estimación. La tasa, cuando uno toma ese valor, está alrededor de 8,2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Al comparar los dos últimos años estimados, es decir, 2022 y 2023, eso arroja un probable aumento de 6,5% de la tasa en los dos últimos años estimados. Ahora, pero vamos a ver un poco hacia atrás. Acá tenemos 2023, pero vamos a comparar con los años anteriores, con las estimaciones anteriores. La OMS para el año 2015 estimó una tasa de 3,8 para Venezuela, y con base a esa tasa uno luego empieza a graficar las estimaciones nuestras y creemos que para el 2018 probablemente Venezuela experimentó
la cúspide, un techo, el máximo valor en los años más recientes, ¿verdad?, de este periodo. Fíjense que para nosotros, repito, no es casualidad, sino es causalidad, causa-efecto, que justamente después de 2013 o 2014, que se agrava muchísimo la crisis en el país, es cuando la tasa experimenta un incremento y probablemente alcanza su techo en el 2018. Luego, si bien es cierto, tiende a disminuir un poco de forma fluctuante, pero muy suave, muy suavizada. Observen que se mantiene en valores superiores a los registrados incluso cercanos a 2015 o antes de 2015, donde la tasa rondaba alrededor de 4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, la tasa ha estado orbitando más o menos, ha estado fluctuando alrededor de 8, subiendo, bajando, y de hecho, Venezuela es como una montaña rusa. Después de esta crisis, eso de que Venezuela se arregló, ¿verdad?, en comillas gigantes, eso que uno observa, es producto de que el venezolano se reinventó de diferentes maneras, tanto los que estamos acá como los que estamos fuera. Y hemos estado surfeando la crisis y queremos que eso esté enlazado precisamente con esas fluctuaciones. Hay ciertas mejoras gigantes entre comillas, en el país, pero no por políticas que, digamos, que mejoren la situación, el problema estructural en el que estamos metidos. No es que el venezolano ha buscado la manera de cómo sobrevivir, de cómo paliar su situación. Surge la informalidad en cuanto al dólar, como yo digo, la moneda nacional informal, que eso en cierta manera, sin embargo, tenemos ahí cabalgando un bolívar con un dólar, con inflación. No hace mucho salimos de la hiperinflación, son cantidad de cosas que no podemos ocultar, pero esto no ha cambiado desde el punto de vista de política, no han existido, no se han dado políticas públicas. Es el venezolano que más o menos ha logrado allí surfear el asunto. Sin embargo, somos muy frágiles, la cuerda es muy delgada y cualquier cosa que ocurre de pronto ocasiona como un sismo en la población y uno está todo el tiempo a la expectativa, ¿sí?, y diferentes sentimientos y pensamientos que invaden a los venezolanos. Entonces, acá pueden ver diferentes factores que quizás unos tienen más peso que otros dependiendo del año, que para nosotros han condicionado ese comportamiento. Entonces hay factores allí de índole social, epidemiológicos como la pandemia, por ejemplo, económicos como la hiperinflación, la inflación todavía muy elevada, bolívares, dólares, factores psicológicos, psiquiátricos como aumento de la ansiedad, de la depresión, dicho por muchos psicólogos, psiquiatras y por las federaciones que arropan a esos profesionales también en múltiples entrevistas. ¿Por qué? Porque lo ven en sus consultas, cómo han aumentado los casos de ansiedad y de depresión, y de otros, y de emociones y pensamientos negativos que se vinculan con este tipo de violencia. Ahora, vamos a ver 2022 y 2023 desglosado por estados. Todos los estados que están en rojo, que son 17, aumentaron su tasa esos 2 años. Y solo los pocos que están en verde tendieron a disminuir. O sea, de nuevo, mucho más de la mitad del país. Debo destacar que en el caso de Amazonas, Apure y el Tamacuro, que tienen su texto acá en rojo, lo que significa que tienen tasas inestables. O sea, tasas inestables que son tan relativamente pocos los casos que se dan en esas entidades, es decir, menos de 20 al año, que eso ocasiona en la tasa, en ese indicador matemático, cierta inestabilidad. Es decir, arroja a veces ciertos valores que aparentemente son altos, pero no reflejan realmente la realidad de esas entidades. Son un problema matemático, ¿sí? Es un problema matemático, pero sin embargo deben agregarse allí porque si no se colocan, cualquiera puede preguntar ¿y dónde están esas 3 entidades? Entonces, esos valores hay que verlos con cuidado porque ofrecen valores, fíjense, de Tamacuro, 145, un valor muy alto. Bueno, porque ocurren 3, 4, 5, 6 casos en un año, que son relativamente pocos, no por ello importantes, entre poblaciones relativamente bajas. Entonces, bueno, eso genera una inestabilidad. Lo ideal sería quitar los 3 estados y comparar los demás, pero los dejo para poder hacer la aclaratoria. Cuando los ordenamos de mayor a menor, Mérida en el primer lugar, y es una tendencia detectada desde el principio de los años 2000. O sea que Mérida se ubicó en el primer lugar y se quedó ahí desde el principio de los años 2000. Sin embargo, nosotros hicimos un segundo estudio
solo enfocado en Mérida, después del primero que me señalé hace un rato, solo enfocado en Mérida, para tratar de dilucidar ese interrogante de si Mérida todo el tiempo, o al menos bajo un periodo largo de estadísticas oficiales, siempre estuvo en el primer lugar. Eso tenía que demostrarse, porque no encontramos un estudio en aquel momento, en el 2018, que demostrara eso. Mira, si Mérida en los años 70, en los años 60 o los años 50 o más atrás, siempre estaba de primer lugar. No lo conseguimos. Entonces nos abocamos a tratar de comparar a Mérida con todos los estados desde 1936, o sea, nos fuimos hacia atrás, hasta las estadísticas más antiguas que tiene Venezuela, hasta las más recientes, que para ese momento era 2014. Y resulta que Mérida no todo el tiempo ha estado en el primer lugar. Mérida fue escalando, fue subiendo peldaños, tal cual como cuando uno va subiendo una escalera, subiendo peldaños a partir de los años 60, 70, 80, 90, hasta llegar a inicio de los años 2000, y ahí se quedó en el primer lugar. Se quedó de forma ininterrumpida hasta el año pasado. De pronto preguntarán, ¿qué pasa en 2024? Hay que esperar que termine el año para tener porque las tasas se calculan anualmente para poder hacer la estimación. Pero quiero destacar eso, ¿no? El caso de Mérida. Pero también debo señalar que los otros estados andinos, como Táchira y Trujillo, se mantienen por lo general fluctuando en los 5 primeros lugares. De hecho, cuando uno estima tasas históricas para todo el periodo que estudiamos, Mérida tiene el primer lugar sin lugar a dudas. Luego le sigue Trujillo en segundo lugar, a nivel histórico, ¿no? Y el caso de Táchira en quinto lugar. O sea, los Estados Unidos por lo general están en los primeros 5 lugares o en el top 5. Acá también podemos destacar que algo que nos llamó la atención hasta hace unos años atrás es que estados de la región centro-norte costera, como Iquitos Capital, Aragua, Miranda y La Guaira, estuvieron allí fluctuando también en los primeros lugares, pero ya a nivel de unos años en particular, o sea, 2021 y 2022. Ya para el 2023, Distrito Capital bajó un puesto y otras entidades como Aragua, Miranda y La Guaira tendieron a caer. Eso nos llamó mucho la atención porque sabemos, para nadie es un secreto, que desde hace unos cuantos años para acá, la región centro-norte del país es la burbuja de Venezuela, sobre todo lo que es Caracas y su área metropolitana. Pero bueno, también es lógico esperar que esa burbuja en cualquier momento iba a tener fisuras, porque es insostenible lo que está ocurriendo en Venezuela. Y probablemente eso esté vinculado con eso, puesto que ya, por ejemplo, hace 5 años atrás, uno por las noticias no veía que con mucha frecuencia Caracas se iba a la luz, por citar solo un ejemplo. Y ahora casi que todos los días sale Caracas con el resto del país con fluctuaciones importantes de electricidad. O el problema del agua que se ha venido acentuando cada vez más. Entonces, bueno, ya esa burbuja como que no es tan burbuja y tiene fisuras y probablemente, bueno, ya se hace insostenible, ¿verdad? Esa aparente mejoría en la región capital y los estados, digamos, cercanos a ella, y probablemente eso sea un reflejo de esa realidad, es decir, que se estén incrementando los casos hacia esa zona. Haciendo la diferenciación por sexo, tenemos que el 82% de los casos son hombres y 18% mujeres. Ahora, eso es una tendencia mundial. En los hombres, dependiendo del país que se analice, dependiendo de la región continental, entre 3, 4 y 5 veces superan los valores de las mujeres. O sea, no es una tendencia solo de Venezuela o de Mérida. Lo que sí debo indicar es que si uno afina un poco más la lupa en cuanto a este indicador, bueno, hay países donde puede fluctuar en 75%, 25% o 70%, 30%. Hay otros países que se parecen mucho a Venezuela y hay otros donde las fluctuaciones son 90%, 10%. Pero digamos que está en el promedio esperado. Cuando nos vamos a la edad, las cifras empiezan a aparecer principalmente en los casos de 5 a 14 años, pero dentro de ese grupo etario, sobre todo a partir ya de los 10 años en adelante, ¿no? Y luego un pico importante ya hacia las edades ya
buena parte de la adolescencia, entre los 15 y los 17 años, y lo que son los jóvenes y los adultos jóvenes. Ya para los adultos, si bien es cierto, tenemos valores importantes, casi el 50% de los casos están en los adultos. Acá hay que destacar algo. Fíjense que entre 15 y 29 años son mucho menos las edades involucradas que las que tenemos acá. Acá hay, si mal no recuerdo, creo que son 17 edades que tenemos acá involucradas. Acá son alrededor de 35 edades. O sea, está siendo mucho más frecuente, en este caso, este tipo de muerte violenta, los suicidios, en las personas de 15 a 29 años en comparación a los adultos de 30 a 59 años. Y ese es otro aspecto que tiene que encender las alarmas. Hoy en día es muy frecuente ver por las noticias cómo niños de 10 años, adolescentes ya 11, 12, 13, 14, 15 años, se están quitando la vida. Hay personas que dicen que quizás, bueno, con la llegada de los teléfonos inteligentes, obviamente el internet desde hace un buen tiempo, las redes sociales, hay una mayor visibilización de los casos. Eso es cierto. Pero no creo que la explicación sea tan simplista, y sobre todo en un país como el nuestro. Claro, es una tendencia no solamente es exclusiva de Venezuela, en el mundo también ha cobrado importancia las muertes por suicidio en edades bastante jóvenes. Pero en el caso particular de Venezuela, es posible que no solamente la explicación sea la mayor visibilización del número de casos, sino que sí es posible que se estén incrementando. Bueno, para nadie es un secreto que lamentablemente en el país ha crecido, han aumentado las rupturas familiares, ¿sí? La desestructuración familiar, la disfuncionalidad familiar también, y eso allí es algo que es un factor importante. Pero también el tema del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que está demostrado con estudios que es uno entre muchos factores que inciden, en un factor de riesgo, algo nuevo, pero sí está agarrando fuerza. Y nosotros tenemos casos documentados donde hay niños, niñas y adolescentes que se han suicidado por el bullying. Entonces, si bien cierto no es algo nuevo, pero eso no significa que no se le debe prestar atención. Y en un país como el nuestro, donde hay tanta descomposición social y pérdida de valores, no me extrañaría que eso pueda conectarse con un buen número de casos de suicidios en niños, niñas y adolescentes. Por otra parte está el tema de lo que observan por estos dispositivos y la supervisión o no que puedan tener de sus padres. O sea, eso es otro factor que hay que prestar atención. Hoy en día cualquier cosa por acá se consigue. Si ustedes colocan cómo hacerse un nudo para ahorcarse, les va a salir por acá. De hecho, hace unos años atrás me sorprendió que me llegó acá el teléfono, no recuerdo quién me lo pasó, una infografía paso a paso, así tipo comiquita, tipo caricatura, de cómo un niño puede ahorcarse. O sea, es increíble cómo una persona puede hacer eso para difundirlo por acá. Era de Brasil, si mal no recuerdo. Podemos encontrar a través de esto. Fíjense los fulanos retos y recientemente lo que ha ocurrido, que no tampoco es algo nuevo, pero ahora esto facilita ese tipo de cosas donde hay que prestar bastante atención. ¿Qué nos dicen ahora las cifras internacionales? Acá debo señalar lo siguiente: los cálculos no son nuestros, son del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud, mejor conocido como IHME, de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, que muestra además también cifras de la OMS. Ahora, fíjense lo interesante acá de esto. Del lado izquierdo, pueden ver acá, voy a señalar, estas dos curvas, ustedes ven que una tendencia clara a la caída, la curva color verde y la azul, son cifras de la OMS, citadas por ese instituto de la Universidad de Washington, que si no observamos esta curva, pues claramente nosotros podemos decir que en Venezuela cayeron los suicidios. Como ese dicho de que Venezuela se arregló, tal cual, es lo que nos está diciendo eso que está allí. Pero si nosotros observamos o recordamos la gráfica que yo mostré anteriormente, o mejor dicho, unas láminas atrás, del incremento de la muerte intención no determinada, las curvas son totalmente opuestas, pero justamente cuando cae supuestamente los casos de suicidio, aumenta la de muerte de intención no determinada. Eso le dice uno de inmediato que probablemente hay unos cuantos casos ocultos allí que me están subregistrando, subestimando
este indicador que yo tengo acá en la parte de abajo. Cuando uno entonces intenta corregir esa curva a través de procedimientos matemáticos, es donde se genera una curva de aumento, tal cual como la que les mostré en la segunda lámina, que fue la estimada por nosotros, y que coincide además con esta estimación